Crónicas Malditas. Gracias a todas las personas que han compartido con nosotros sus historias y sus experiencias. Sin ustedes no sería posible este nuevo paso en este tan querido proyecto. Recuerden que pueden compartir todas sus experiencias por correo en crónicasmalditas@gmail.com. También pueden seguirnos en TikTok como Crónicas M y en la página de Facebook como Crónicas Malditas. Estaremos esperando sus mensajes, sus comentarios y sus correos para poder compartir todas sus historias. Y sin más, bienvenidos a estas Crónicas Malditas. Buenas noches a todos. Esta es la primera vez que comparto mi experiencia. He escuchado algunos de los relatos que comparten y me siento cómodo con la seriedad con la que abordan estos temas. Antes de empezar, me gustaría dejar en claro que mi interés por lo paranormal es contrastado por un profundo escepticismo. Disfruto poner a prueba ese escepticismo, intentando encontrar respuestas. La mayor parte de las veces las encuentro, pero otras, como en esta ocasión, es un poco más difícil. Mi novia y yo vivimos en la ciudad de Puebla. Aprovechamos cada que podemos para escaparnos de fin de semana, a veces a pueblos mágicos cercanos, otras un poco más lejos. En fin, nos gusta mucho viajar. La semana pasada fue el cumpleaños de mi novia, motivo por el cual reservamos una cabaña a las orillas de Zacatlán. Es un municipio al norte del estado, a unas 2 horas y media más o menos de la ciudad. El viaje transcurrió con normalidad. La dueña del lugar nos estaba esperando para darnos la bienvenida y el recorrido. La construcción lucía relativamente nueva, tal vez unos 3 o 4 años de antigüedad, de un estilo rústico muy bonito, con ventanas enormes en prácticamente todas las habitaciones. Todo esto en medio de un enorme jardín, en verdad, enorme. Lamento ser tan específico con la descripción, pero más adelante entenderán el porqué. Justo frente a la entrada principal, a unos 20 metros, se encontraba una virgen de piedra, alumbrada desde abajo con unas pequeñas lámparas que se encendían desde el interior de la cabaña. Después de nuestra bienvenida, la dueña se retiró. Nos indicó que en caso de alguna emergencia o contratiempo, deberíamos seguir el camino de terracería que nos condujo hasta ahí por unos 30 minutos para encontrar la carretera y poder conseguir algo de señal en los celulares. Nosotros nos instalamos, aprovechamos para recorrer con calma el lugar. Todo era muy lindo. No se escuchaba más que el cantar de las aves. Comimos, pusimos música y sacamos algunos juegos de mesa que habíamos llevado. Así transcurrió la tarde. Alrededor de las 8 de la noche empezó a llover. Me asomé por la ventana para confirmarlo y vi la poca luz que quedaba. Aproveché entonces para encender las luces de afuera. Y para no aburrir con más detalles, solo diré que las luces exteriores iluminaban lo suficiente como para alcanzar a ver la estatua de la Virgen. Después de eso, era oscuridad total. Seguimos con los juegos de mesa. Pero por alguna razón estábamos algo intranquilos. Incluso bromeamos al respecto, intentando liberar la tensión. Un rato después nos fuimos a la habitación. Cerramos la puerta con seguro y ya acostados platicamos un poco antes de dormir, como acostumbramos a hacer siempre. Pero esta ocasión fue algo distinto. Había una tensión que me es difícil explicar. Podría describirla como una especie de electricidad en el aire que de alguna forma te erizaba la piel constantemente. Intentamos dormir, despertando inevitablemente. A veces ella, a veces yo, a veces los dos. En un momento, entre sueños, escuché un ruido, como el que harían las garras de algún animal al caminar sobre el piso duro. Desperté sin abrir los ojos para confirmar lo que había oído y efectivamente, el ruido seguía. Me armé de valor, abrí los ojos y me senté en la cama, pero no había absolutamente nada. Lo más extraño era que esos ruidos de pisadas se seguían escuchando, pero esta vez más lejos. Volté a ver a mi novia y ella estaba profundamente dormida, por lo que decidí intentar hacer lo mismo yo también. Ya por la mañana, antes de salir de la cama, platicamos y nos reímos sobre lo paranoicos que nos habíamos puesto. Le conté de los ruidos que había escuchado y ella me dijo que también la despertaron pisadas, pero ella las escuchó como si se tratara de una persona. Seguimos riendo de lo ocurrido hasta que salí de la cama. Puse los pies descalzos en el piso, que para mi sorpresa estaba mojado. Extrañado, me incorporé para buscar el motivo y fue ahí cuando descubrí una serie de algo que podría describir como huellas formadas con agua. No tenían una forma específica,
Eran muy pequeñas para ser de una persona y muy grandes para ser de algún animal. Estas huellas se dirigían desde la entrada de la habitación hasta los pies de la cama. En este punto, nuestro asombro creció al darnos cuenta de que la puerta de la habitación estaba entrecerrada, con el seguro botado y apenas tocando el marco. Nos miramos extrañados, sonreímos nerviosos y sin decir una sola palabra, empezamos con nuestro día intentando ignorar lo sucedido. Preparamos el desayuno, desayunamos con calma, preparamos las maletas, ordenamos un poco la cabaña y antes de irnos quisimos recorrer una última vez el jardín. Y aquí fue cuando todos los cabos se ataron. ¿Recuerdan la descripción tan específica del jardín? Bueno, pues justo frente a la Virgen de Piedra, en donde no llegaba la luz, encontramos huellas. Parecían ser de un perro, pero anormalmente grandes, más grandes incluso que las de un lobo. Tan grandes que mi mano completamente extendida cabía en ellas. Se distribuían en un patrón de semicírculo, como si este ser estuviera acechando en la oscuridad sin atreverse a parar sobre la luz. Ni una sola de esas huellas estaba impresa en el área iluminada. No necesitamos más señales después de esto. Subimos las maletas al auto y nos fuimos en ese momento. Conforme pasan los días, más crece mi curiosidad y la comparto con ustedes, comunidad. No sé si se trataron de varios hechos aislados que por la situación deduje que formaban parte de lo mismo. No sé si los ruidos fueron producto de nuestra sugestión. No sé si en verdad algo estuvo ahí esa noche, acechándonos. Me gustaría leer sus opiniones. Gracias, muchas gracias por leerme. Si aún no tienen los pelos de punta con la historia anterior, estoy seguro que la siguiente no los dejará para nada indiferentes. Hace unos 10 años, cuando tenía 17 y cursaba la preparatoria, tuve mi primer novio formal, con quien duré mucho tiempo, y que por ende mis papás tenían mucha confianza para dejarme salir con él. En una ocasión, él y su familia me invitaron a pasar un fin de semana en una casa que ellos tenían en Cuernavaca. Era una casa para vacacionar, así que en realidad no estaba muy amueblada, pero era la primera vez que mis papás me dejaban salir un fin de semana sola, y estaba muy emocionada. La casa contaba con una planta baja en donde se encontraba la sala, el comedor y la cocina, y en la planta alta estaban los dormitorios y un baño. La primera noche que pasé ahí me dieron un colchón para ponerlo en el piso de un cuarto y ahí dormí. En el cuarto había una ventana que quedaba de mi lado derecho y no tenía cortina. Me dispuse a dormir. Cabe recalcar que no sentía ningún tipo de miedo o preocupación, por el contrario, estaba muy feliz. Eran exactamente las 3 de la mañana, cuando de la nada mi sueño se interrumpió y desperté. Revisé mi celular para ver si mis papás me habían escrito o algo así, cuando de repente escuché una parvada de pájaros que pasaba muy cerca, y con la idea de que los vería, miré hacia la ventana, pero no pude ver nada, ya que obviamente estaba oscuro. Al regresar la mirada para acostarme de nuevo, miré una mujer frente a mí, flotando a los pies del colchón donde yo estaba. Y digo flotando porque no tenía pies. Era una mujer con una piel completamente blanca, con partes de su cuerpo ya sin carne, sin piel, de cabello negro, largo y rizado, pero se notaba sucio y enredado. Tenía un velo blanco que le cubría el rostro y un ramo de flores marchitas en sus manos. Su vestido era como de una novia, pero algo desgarrado y sucio. No podía creer lo que estaba viendo, pues aunque ya había tenido este tipo de experiencias, jamás se me había presentado algo como lo que estaba viendo. Me quedé paralizada del miedo y me esforzaba por cerrar los ojos para dejar de ver a esa mujer, pero no podía. Era como si una fuerza, como si algo me obligara a mirarla. Y de pronto empezó a hablar. Aléjate de él. Él no te ama. Te hará mucho daño. Es una mala persona. Yo estaba en shock. No podía hablar, no podía moverme. Y sin poder dejar de verla, lo único que sentí fueron unas ganas inmensas de llorar. Ella empezó a reírse de mí y de cómo estaba muriéndome de miedo. Seguí con mi intento de cerrar los ojos para no verla, hasta que lo conseguí. Cuando los volví a abrir, se había ido. Ya no estaba ahí, pero el terror de lo que vi seguía en mí. Lloré muchísimo de miedo. Después de eso no pude dormir. Sentía que volvería en cuanto cerrara los ojos, y me llevaría o algo así. Así que no dormí, me quedé despierta hasta el día siguiente. Yo estaba decidida a volver a mi casa, no quería pasar ni una noche más ahí. Después de eso,
Cada vez que conozco a alguien o empiezo una relación sentimental con alguien, ella se hace presente de nuevo, pero ahora solo en sueños. La última vez que soñé con ella, me llevaba del brazo caminando. Ella se veía muy hermosa, con su vestido blanco y limpio, sus flores rojas y con un aroma delicioso, con el velo hacia atrás dejando ver su rostro en verdad hermoso. Pero en ese sueño era yo la que caminaba despacio, guiada por ella. Era yo la que lloraba con una gran tristeza y desperté con lágrimas en los ojos. Ya casi han sobrevivido al episodio completo, pero falta lo mejor. No olviden enviarnos todas sus historias por correo o por mensaje directo en nuestras redes sociales. Sigues escuchando Crónicas Malditas. ¿Han visitado alguna vez un manicomio abandonado? Esto que contaré sucedió hace unos 11 años. La familia de mi esposa es originaria de un pueblito en el estado de Veracruz, cerca de Perote. Unos kilómetros antes de llegar a este pueblito, se puede ver desde la carretera, en la parte más alta de un cerro, un edificio prácticamente en ruinas. Siempre que visitamos a la familia de Marta, mi esposa, veíamos este edificio y nos preguntábamos por qué lo habían construido y por qué estaba en esas condiciones. Pero al paso de los minutos, la curiosidad desaparecía. Un día, estando en casa de unos tíos de Marta, mientras platicábamos de cualquier cosa, se me ocurrió preguntarles sobre aquel edificio y su pasado. Y lo único que sabían es que estaba abandonado y que la gente lo conocía como la antigua escuela normal. Esa respuesta despertó aún más curiosidad en nosotros. Platicamos sobre el tema con Mariana, hermana de Marta, y con Dorian, su esposo, y decidimos que iríamos al edificio en busca de respuestas, y eventualmente encontraríamos más de lo que buscábamos. Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando tomamos camino. Llegamos al poblado de la antigua normal. Paramos en una tienda a comprar agua y botanas, y le pregunté al señor que atendía si íbamos en el camino correcto. El señor borró la sonrisa del rostro y con una voz tajante nos dijo: «No hay nada que hacer ahí». Nos entregó nuestra compra y nos pidió que saliéramos de su tienda. Nosotros salimos bromeando, subimos el auto y retomamos el camino. La carretera por la que íbamos fue reemplazada por un camino de terracería cada vez más y más angosto y empinado. Los árboles se hacían más densos hasta que fue completamente inaccesible seguir en auto, por lo que lo dejamos estacionados justo ahí y continuamos a pie. Fueron tal vez unos 10 minutos de caminar en el bosque cuando llegamos a un claro, y frente a nosotros estaban esos imponentes 13 pisos de concreto. Permítanme hacer una pausa para describir el lugar. Es literalmente un edificio en medio de un bosque. La parte central son unos 13 pisos, y a los lados, conectados por unos pasillos, están 2 edificios más, cada uno de 3 plantas. Y todo este complejo está rodeado por una especie de explanada. Todo está sumamente deteriorado. Las paredes, el piso, las escaleras, todo está literalmente cayéndose a pedazos. Por fin estábamos ahí. Era mucho más imponente de lo que se veía en la carretera. Y no podíamos evitar preguntarnos por qué alguien construiría un edificio tan grande en medio de la nada y para qué lo haría. Y sobre todo, ¿por qué lo abandonarían? Aún con la luz de día entramos. Las paredes estaban llenas de grafitis y simbología de todo tipo: pentagramas, runas, palabras en latín, en griego, dibujos de cabezas de cabra, de rostros demoníacos, de ojos y de muchísimas otras cosas que no supe identificar. La primera planta estaba compuesta por un pasillo muy largo, desde el que estaban los accesos a los espacios que solo podría describir como habitaciones. Cada planta era idéntica a la anterior, pero curiosamente, mientras más subíamos, encontrábamos cada vez menos de esos símbolos en las paredes. No les mentiré, todos estábamos nerviosos, y más de una vez dudamos en si seguir o no. Pero entre todos nos convencíamos para continuar. Total, ¿qué era lo peor que podría pasar?, pensábamos. Seguimos subiendo. En el piso 3 empezamos a escuchar pequeñas risillas que le atribuíamos a nuestros nervios.
A partir del piso 6 se acabaron por completo los símbolos y los dibujos en las paredes. En su lugar estaban manchas de color marrón rojizo, como el que deja la sangre cuando se seca. En el piso 10 se escuchó un golpe que retumbó en las paredes, como si hubieran dado un golpe con un mazo. Nos quedamos inmóviles, intentando entender de dónde venía o qué había provocado ese ruido. Llegamos al piso 12, y aquí ya no había pasillos. Todo el piso era una especie de patio. Un espacio abierto, de doble altura, con un balcón alargado en el interior. Disculpen si no soy muy bueno para describirlo, pero jamás había visto algo así. Es como si fuera un patio techado en el que puedes ver a la gente que está en él desde los balcones. Seguimos y llegamos al último piso, el más pequeño de todos, pero fue a partir de ahí que todo empezó. En este piso no había pasillos, de hecho estaba todo descubierto. Solo había una pequeña construcción techada. Nos acercamos y todos nos quedamos extrañados intentando entender qué era ese lugar. Entramos. Era un espacio de unos 2 metros de ancho por unos 4 metros de largo. De un lado había lo que parecían ser 5 niveles de gradas y frente a este había 4 pequeños cuartos. Entré en uno de ellos, pero era asfixiantemente pequeño. Tenía que doblar el cuello y las piernas para entrar. Era imposible extender los brazos. Le puse atención a las paredes, manchadas con esa misma sustancia roja. Eran manos marcadas, como si hubieran querido escapar desde el interior. Incluso había marcas de rasguños. Y en este instante fue que sentí en el pecho una presión que jamás en mi vida había experimentado. Fue una sensación de peso increíblemente grande, acompañada de ansiedad y desesperación. Como si de alguna forma estuviera sintiendo lo que sintieron las personas que habían dejado esos rasguños. Salí y les dije a todos que teníamos que irnos. Hasta hoy no sé exactamente por qué lo dije, pero les dije que teníamos que salir de ahí en ese momento. Salimos de ese último piso, hacia las escaleras. Vimos cómo el sol empezaba a ocultarse, y no había alumbrado de ningún tipo, ni luz artificial, por lo que sabíamos que mientras más tardáramos en salir de ahí, más oscuro estaría. Iniciamos el descenso, con prisa pero con cuidado de no resbalar con los escalones que caían a pedazos. Al frente iban Mariana y Dorian, después Marta y al final yo. Llegamos al piso 12, luego al 11, al 10, al 9 y de pronto escuché claramente pasos atrás de mí, muy rápidos, como si alguien viniera corriendo detrás de nosotros. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, de que tal vez era el eco de nuestros propios pasos. Llegando al piso 8, la luz del atardecer se había ido completamente. En el piso 7, Marta se detuvo un momento. ¿Escuchas eso? Son pasos. Vienen hacia aquí. Nos quedamos inmóviles para escucharlos, y desde la oscuridad, desde la parte más alta de las escaleras, cayeron piedrecillas, justo como las que caen al bajar. Definitivamente no era mi imaginación, no era el eco. Tomé de la mano a Marta y corrimos. Tropezamos varias veces, pero bajamos tan rápido como pudimos. Ya abajo nos esperaban Mariana y Dorian. ¿Están bien? ¿Les pasó algo?, preguntaron mientras otras tantas piedrecillas caían desde la penumbra de las escaleras. Nos alejamos lentamente y podemos escuchar cómo el edificio entero parecía cobrar vida. Arrojaban piedras desde las ventanas. Se podían oír claramente el ruido de muebles siendo arrastrados. Se escuchaban risas de niños, risas de adultos, susurros, rechinidos. En verdad, parecía que el edificio estaba repleto de gente. Con el corazón en la garganta, corrimos hacia el bosque, intentando encontrar el auto. Apretábamos la alarma del coche para hacerlo sonar y nada. No sabíamos exactamente cuánto tiempo habíamos estado corriendo, pero estábamos seguros de que pasamos varias veces por las marcas que habíamos dejado en el camino para orientarnos, hasta que encontramos el coche por fin. Subimos y nos fuimos de ahí. Llegando a casa, dormimos como si hubiéramos pasado días sin hacerlo. Al día siguiente, platicamos lo sucedido. Aún no podíamos creer del todo lo que habíamos vivido. Fuimos a la biblioteca de Perot para ver si podíamos encontrar algo de información sobre este edificio, y creo que esta fue la parte que más nos puso los pelos de punta. Esta antigua normal fue construida como un hospital para gente con tuberculosis alrededor de los años 50, en un paraje aislado para evitar los contagios.
Después de funcionar algunos años, fue abandonada hasta los años 60, cuando aprovecharon las condiciones de aislamiento para albergar el Sanatorio Mental de Perote. En esta época fue construido el piso 13, aquel aterrador piso 13. Funcionó unos pocos años más y nuevamente fue abandonado hasta la década de los 80, cuando aprovecharon las instalaciones para poner ahí la Escuela Normal de Perote, de la que solamente una generación de maestros se graduó y desde entonces ha permanecido inhabitado.